Buenos días. Iniciamos esta segunda ronda de bioestadística analítica con la parte que tiene que ver con la parte inferencial. Ya en la primera parte habíamos eh, hecho un repaso sobre probabilidad y conceptos básicos de muestreo, que serían los cimientos para lo que necesitamos en la parte inferencial. Pues bien, en esta parte inferencial la vamos a hacer partiendo del hecho de que vamos a observar y sacar resultados partiendo de una muestra probabilística. No tendría sentido hacer inferencias si no partimos de una muestra probabilística. Y esto fue lo que justificó en la primera parte del curso, haciendo probabilidad y conceptos básicos de muestreo. Con esta muestra vamos a estimar algunos parámetros de la población a través de la muestra. Esos parámetros de la población son medidas resumidas de las características de ellas. En clases pasadas habíamos visto esta ecuación matemática en el que si uno parte de una población, pues tiene valores exactos sobre los parámetros como el promedio o la proporción de la población. Pero si uno observa desde una muestra, esos estimadores de los parámetros, que también sería promedio X barra y proporción P gorrito, minúscula, ya no va a tener un valor exacto como el que tuvo en la población. Pero a cambio lo podríamos ver como esta ecuación que aparece aquí, que el valor de la muestra va a ser una aproximación al verdadero valor de la población, más un error de medida. También decíamos que ese error de medida de aquí en adelante iba a estar supeditado al el error aleatorio, que de ahora en adelante vamos a llamar error de muestreo o error estándar, y que lo simbolizaremos como epsilon, una letra, es como una E. Que también íbamos a suponer que ya nos habíamos encargado de que no existiera o que al menos estuviera controlado el error sistemático, que son los sesgos que se dan dentro del estudio. Entonces, de aquí en adelante, la inferencia parte del hecho de que usted tiene. También hablábamos de diferentes tipos de muestra. Y los tipos de muestra, pues básicamente hace parte del plan de muestreo, en el que primero enumeramos un marco muestral, después definíamos la unidad de muestreo o el individuo o la cosa que vamos a medir o observar dentro del estudio. Posteriormente definíamos el tipo de muestreo a emplear y este tipo de muestreo básicamente obedece a la forma como tratamos de apaciguar la variabilidad que tiene la variable o las variables principales objeto de estudio. Entonces, por eso existe el muestreo aleatorio simple, el estratificado, el conglomerado, el multietápico, que sería una combinación de dos o más de los anteriores que acabo de mencionar. Para último, determinar con cuántos vamos a observar, que es el tamaño de la muestra, y que lo denotamos como una n minúscula. Ese cuántos pues va a depender de una fórmula que la vamos a desarrollar posteriormente en curso. Aquí están los diferentes tipos de muestreo
y que finalmente debe desembocar en un n minúscula o conocido como tamaño de muestra. Iniciaremos la construcción de intervalos de confianza para el promedio. Posteriormente, construiremos intervalos de confianza para la proporción o para la prevalencia. Bien, hoy nos atañe la construcción de intervalos de confianza para un promedio. Y ya decíamos previo a esta clase que la idea no es publicar de forma puntual el estimador, sino mostrar ese estimador con el error de muestreo que él genera cuando partimos desde una muestra. Para este caso de 15 individuos, el promedio es 30.53. Pero la idea no es mostrar este promedio de forma puntual, sino que este promedio está sujeto, está pegado a un error de muestreo, porque proviene de una muestra. Nuestra labor aquí, entonces, será determinar o calcular cuál es ese error de muestreo, para de esa manera poder mostrar o publicar a ese promedio un intervalo en el que él va a estar, o el verdadero valor va a estar con una confianza determinada. Hoy iniciaremos bajo el supuesto de que en esa construcción del intervalo de confianza para el promedio conocemos la varianza poblacional. Por eso la simbología es sigma al cuadrado en alfabeto griego. Esto es un parámetro poblacional. Conocemos la varianza poblacional y partiremos del hecho que estamos en un muestreo aleatorio. Nuestro objetivo es llegar a construir un intervalo de confianza para el promedio y es determinar un límite inferior y un límite superior. Ese límite inferior es esta expresión que ven aquí, el promedio puntual menos un error. Y el límite superior es esta expresión de este paréntesis que ven aquí, que es el límite, el promedio puntual más un error. De esta manera estaremos construyendo un intervalo de confianza. La cuestión aquí es, ¿quién es este error? ¿Cómo lo calculamos? Y acá abajo hay una expresión matemática que nos va a servir para calcular de ahora en adelante, sea cual sea el estimador que tengamos al frente, el error de muestreo. Y dice que ese error de muestreo es el producto de dos componentes. La primera, coeficiente de confiabilidad, y la segunda, el error estándar. Empecemos diciendo que el error estándar o error de muestreo, como ya lo vimos en clase pasada, es una propiedad de los muestreos sin reemplazo, en el que dice que el error estándar, que lo vamos a denotar así, es igual a la desviación estándar de la variable sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esto lo vimos en la clase pasada para muestreos sin reemplazo. Esta propiedad la vamos a utilizar para calcular el error estándar en la construcción de un intervalo de confianza para promedio cuando conocemos la varianza poblacional. Entonces, cuando conocemos la varianza poblacional, el error estándar lo calculamos de esa manera.
Entonces, dicho así, pues ya conocemos la desviación estándar de la variable, que sería 7. ¿De dónde sale el 7? Pues si la varianza es 49, la raíz cuadrada de 49 es 7. Entonces 7 la desviación estándar de la variable. Sobre raíz cuadrada de el n, el tamaño poblacional. Son 15 individuos, entonces sería la raíz cuadrada de 15. Esta operación matemática nos daría 1.81. Entonces el error estándar de la media, cuando conocemos la media poblacional, es 1. La otra parte para la construcción del error de muestreo tiene que ver con el coeficiente de confiabilidad. Y este coeficiente de confiabilidad es un valor dentro de la Z o dentro de la normal estándar. Pero ese valor de la Z o el valor estándar es básicamente un numerito entre -3 y 3. ¿De dónde sale? De la confianza que nosotros queramos proporcionarle al estimador que vamos a publicar. En este caso el promedio o la proporción podría ser más adelante. Entonces, esa confianza es un porcentaje que podría ser 90, 95% o 99%. Dependiendo de ese porcentaje o de esa confianza, asimismo va a tener un valor Z. Recuerden la tabla de distribución de la normal estándar. Nosotros entramos ahí con una probabilidad, pues esa probabilidad es ese valor porcentual que tenemos aquí. Y ese valor porcentual o esa probabilidad nos da un valor Z. Eso es lo que vamos a llamar de aquí en adelante coeficiente de confianza. Vamos a representar qué significa la confianza. Supóngase que en las próximas elecciones de alcaldía, que todavía no se han efectuado, que serán en el mes de octubre, sabemos que en octubre, y digo sabemos porque alguien nos divulgó que iba a haber el 34% como ganador al candidato del equipo morado o de la entidad política morada, 34%. Pero como estamos en el mes de septiembre, un mes antes de las elecciones verdaderas, se hacen unas encuestas y esta compañía encuestadora dice que ese candidato morado, el partido morado, va a tener una favorabilidad de entre el 30 y el 36%. En promedio, el porcentaje de favorabilidad para ese candidato morado es del 33%. Y así van a haber otras entidades encuestadoras. ¿Sí? Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra entidad y así sucesivamente. Como esta de aquí, la rojita, que he denotado como en color rojito, le da una favorabilidad positiva, muy positiva, entre el 35 y 41, para en promedio un 38% de favorabilidad. Pero hay otra que le da muy negativa, ¿sí? Como esta de acá, que estará algo así como entre el 25 y el 32% de favorabilidad. Y así pues encontramos varias. En total tenemos 100 empresas. ¿Qué significa la confianza? Que si se hacen 100 estudios, ¿sí?, para determinar la favorabilidad de un candidato, en este caso el candidato del Partido Morado, 96 de los 100 estudios van a acertar con el verdadero valor que es este de aquí, el de octubre.
Recuerde que previamente alguien nos contó que era el 34%. Y efectivamente cuando llegamos a octubre ese va a ser 34. Entonces vamos con ese supuesto que ya sabemos la verdad, 34. Entonces 96 de los 100 acertaron, o sea que su intervalo atravesó el 34%. Miren, todo eso acertaron. Pero hay 4, 1, 2, 3 y 4, los de color rojito, que no acertaron. Entonces, 96 de 100 aciertan, 4 de 100 no aciertan. La confianza significará que el 96%, entonces diríamos que tenemos una confianza del 96%, que si hacemos un estudio, el verdadero valor del estudio que hagamos va a contener al verdadero valor. Vuelvo y repito, la confianza significa, en este caso, si la confianza es del 96%, que si hacemos un estudio, o si hacemos 100 estudios, 96 de esos 100 estudios van a contener al verdadero valor que es este de aquí. Bien, entonces, ya conociendo la forma de cómo vamos a construir el error de muestreo, el epsilon, entremos a construir el intervalo de confianza. Habíamos dicho que el intervalo de confianza para el promedio era el mismo promedio puntual que X barra. Por la izquierda le restamos el coeficiente de confiabilidad, que para el ejemplo que estamos dando aquí es 1.96, porque partimos del hecho que la confianza es del 95. Entonces, para una confianza del 95, el coeficiente de confiabilidad vale 1.96. Por favor, revisar las tablas de la normal. Por el error estándar del promedio, cuando conocemos el promedio. Esta es una propiedad de muestreo con reemplazo, que es desviación estándar sobre raíz cuadrada de n. Y ya hicimos este cálculo, porque pues ya sabemos que la desviación estándar es 7 y raíz cuadrada de 15. Al hacer esta operación matemática nos dio 1.81. Entonces, por favor, construyamos el intervalo.